se observa hoy en día, el mundo se encuentra en constantes cambios, debido a la acción antrópica desmedida en los ecosistemas, contaminándolos y destruyéndolos. Por ello, la ecología promueve la concientización social para alcanzar su objetivo principal, que es la conservación de la salud del hombre, sin dañar ni alterar el equilibrio de los ecosistemas. La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos, su ambiente, la distribución, la abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y el medio ambiente en el que viven, al cual se le denomina un hábitat, así como la influencia que cada uno de los seres vivos tiene sobre el medio ambiente. La palabra ecología se deriva de la unión de las palabras griegas oikos, que significa casa, hogar o vivienda, y logos, que significa estudio o tratado. Así, la ecología significa el estudio del hogar. Esta palabra fue planteada por el científico alemán Ernst Haeckel en 1869 para designar la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. En la actualidad y desde hace varios años, la ecología se encuentra muy relacionada con el heterogéneo movimiento político y social que intenta actuar en defensa del medio ambiente. Las principales ramas de estudio y de investigación en las que se divide la ecología son autoecología, la demoecología, la cineecología, la agroecología, la ecofisiología y la macroeconomía. Objeto de estudio. Los principales objetos de estudio de la ecología son los factores bióticos. Se conoce como factor biótico o componente biótico a todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos, refiriéndonos a la fauna y la flora de un lugar específico. Los factores bióticos deben tener características fisiológicas y un comportamiento específico que les permita sobrevivir y reproducirse dentro de un ambiente. Los factores abióticos. Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan los espacios físicos en el cual habitan los seres vivos. Entre los más importantes podemos encontrar el agua, la temperatura, la luz, el suelo, la humedad y los nutrientes. La etoecología estudia las costumbres, las conductas, los hábitos, las normas, las actuaciones, las prácticas, los estilos y pautas en el ambiente de un ser orgánico, animal o vegetal, o de una sociedad. Ecología microbiana es la rama de la ecología que estudia a los microorganismos en su ambiente natural, los cuales mantienen una actividad continua imprescindible para la vida en la Tierra. Por otra parte, la diversidad microbiana del suelo es la causa de la fertilidad del mismo. Esto va más allá del papel que se les adjudicaba tradicionalmente, el cual se restringía a la degradación y reciclaje de la materia orgánica y al mantenimiento de los principales ciclos de fijación, jactación y liberación de algunos elementos químicos y sus principales compuestos. Comúnmente no se concibe la extinción de las comunidades microbianas. Sin embargo, el impacto de esta posibilidad será evidente cuando decaigan las funciones ecosistemáticas reguladas por los microorganismos. Ecología de población estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie, desde el punto de vista de su tamaño, número de individuos, estructura, sexo y edad, y dinámica, variación en el tiempo. Una población, desde el punto de vista ecológico, se define como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y tiempo determinado, que además tienen descendencia fértil. Ecología de recreación es el estudio científico de los impactos de las actividades turísticas y recreativas sobre los ambientes naturales. La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado,
que la modifican y que la pueden hacer desaparecer. Es una ciencia interdisciplinaria, de manera que aunque formalmente es una rama de la biología y dentro de esta de la ecología, es a la vez parte de la geografía. Métodos de estudio de la naturaleza. Los estudios ecológicos pueden basarse en diversos métodos: el matemático, el de laboratorio, experimental y el de campo. Ya sea experimental o el de los denominados experimentos naturales, que consiste en buscar en la naturaleza sin intervenir en ella comprobaciones para nuestra hipótesis. Estos tres enfoques están interrelacionados y han surgido algunos problemas cuando los resultados de uno de ellos no pueden verificarse por el otro. Por ejemplo, no se pueden elaborar predicciones matemáticas con base en los datos de campo. Lo que nos interesa primordialmente es comprender la distribución y abundancia de los organismos en la naturaleza, es decir, en el campo, por lo que este será siempre el criterio de comparación estándar. De entre todos los métodos, los más importantes y conocidos son la autoecología y cinecología. La autoecología se basa en el análisis cuantitativo, que se interesa por la distribución geográfica y la dinámica poblacional, y cualitativo, que se considera los caracteres genéticos. Consiste en estudiar las adaptaciones de las especies individuales a su ambiente y las relaciones que mantienen con él. Se considera el escalón más básico de la ecología. Un ejemplo sería el estudio del jaguar, que habita la selva tropical, su adaptación a condiciones de lluvia o calor y su papel como carnívoro depredador de ciervos. La cinecología consiste en estudiar todas las relaciones entre las comunidades biológicas y entre los ecosistemas de la Tierra, es decir, medios ambientales individuales y las relaciones entre las especies que viven ahí. Un ejemplo sería el estudio de Machu Picchu y todos los ecosistemas relacionados con él. El siguiente punto que tocaremos es sobre las diferencias entre la ecología y la geografía. Desde tiempos antiguos, la ecología y la geografía eran dos ciencias las cuales no se diferenciaban mucho entre sí, ya que los campos de estudio eran casi los mismos. Pero esta visión errada fue cambiando con el tiempo, cuando cada ciencia se especializó en concretas áreas de estudio. Es así como la ecología se encarga del estudio e interacciones e interrelaciones entre los seres vivos y su medio ambiente, y cómo éstas afectan a propiedades como la distribución y la abundancia. Mientras que la geografía estudia la superficie terrestre y dentro de esta la relación del hombre con la naturaleza a través del tiempo. Y como último punto tocaremos sobre algunos de los representantes de la ecología, tanto internacionales como nacionales. Entre los internacionales tenemos a Charles Darwin, quien con su publicación de El origen de las especies y otros diversos trabajos fue uno de los que sentó las bases de la ecología al distribuir diferentes tipos de organismos en los diversos rincones terrestres y acuáticos del planeta. Otro vendría a ser Ernst Haeckel, quien fue un biólogo y filósofo alemán quien hizo conocido el trabajo de Darwin. Además, integró el concepto de anatomía y embriología a la teoría evolutiva. Este personaje fue el creador del término ecología, y por eso se le considera como el padre de esta ciencia. Y también tenemos a Alfred Russel Wallace, quien fue un naturalista, explorador, antropólogo, que en su libro Tropical Nature and Other Essays advirtió a la población sobre las consecuencias de la deforestación y erosión del suelo. Además de estos representantes reconocidos a nivel mundial, podemos citar a algunos de acá del Perú. Un ejemplo vendría a ser nuestro ex ministro del Ambiente, Antonio Brag Eg, el cual fue un educador, ecologista, escritor e investigador, ya que publicó 20 libros y más de 200 artículos sobre recursos naturales y asuntos relacionados con el ambiente, entre los cuales destaca Ecología del Perú. Y como último representante peruano tenemos a Marco Arana Segarra, el cual es un político, sociólogo, catedrático y ecologista, el cual fundó en 1999 Ecovida, la que es considerada como la primera organización ecológica del Perú, ya que se realizaron varias iniciativas como la campaña para salvar el río San Lucas y la toma de conciencia sobre la quema del plástico.